Hola, ¿qué tal? Aquí Ani Guevara y te encuentras en el tercero de una serie de 12 vídeos del curso de podcast gratis. Y en este tercer vídeo vamos a hablar de cómo crear un plan de contenidos para tu podcast. Entonces, empezaré diciéndote que el 90% de podcast no llega siquiera a los 20 episodios. Es más, hay una cifra mucho más alarmante de los podcasts que ni siquiera superan los 10 episodios. Todo esto no lo digo para alarmarte, para preocuparte o desanimarte. En realidad, lo digo para que evites o evitemos el síndrome de la hoja en blanco, que llegue ese momento en que se te acaben los temas, no sepas qué más publicar, etc. Bueno, lamentablemente, tengo que decirte que ese momento va a llegar. Llegará el momento en que te bloquees. Y para eso te voy a regalar un super tip, ya que no podemos evitar ese momento, lo mejor es que te encuentre preparado o preparada. Entonces, ese super tip es, imaginemos que tu podcast tiene una frecuencia de una vez por semana, una frecuencia semanal. Entonces, regularmente tú vas a tener 4 contenidos al mes, 4 episodios por mes. Digo esto porque hay meses que tienen 5 semanas. Bueno, 4 contenidos por mes regularmente. Mi consejo es que, por favor, antes de publicar ese primer episodio, tengas ya grabados 4 episodios en total. Si es posible, muchísimo mejor 4 episodios no solamente grabados, sino también editados, subidos a las respectivas plataformas y programaditos para publicarse en las fechas correspondientes. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a tener el lapso de un mes para, con total tranquilidad, con total holgura, preparar los siguientes temas. Créeme que esto te va a ser de mucha utilidad. Aquellos que ya tienen un podcast sabrán de lo que les estoy hablando y no podrán desmentirme. Aquellos que no tienen podcast, por favor, si es tu primera vez y vas a iniciar, sigue este súper consejo que te va a ser de mucha utilidad. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Cómo creamos el plan de contenidos, Ani? Bueno, decirte que hay una herramienta que ya lo hace por ti. Seguramente has escuchado hablar de esa herramienta y es ChatGPT. ChatGPT puede estructurar no solamente puede crear tu plan de contenido, sino que también puede estructurarlos. Lo único que le faltaría a ChatGPT es que se pusiera frente al micrófono, porque en realidad es como tu asistente personal gratuito. Pero házmelo saber en los comentarios si quieres que haga un tutorial, un video explicando cómo utilizar ChatGPT para crear el plan de contenidos para el podcast. Entonces, dicho esto, te voy a mostrar algunas herramientas gratuitas que nosotros utilizamos en la agencia, porque ya sabes que en la agencia Marketing Papaya también producimos nuestro propio podcast. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Entonces, una primera herramienta es Keyword Sheeter. Esta es una herramienta gratuita y te va a ayudar. Aquí, por ejemplo, el podcast de Marketing Papaya, esto ya lo aplicas tú a tu tema, ¿no? En Marketing Papaya nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con marketing digital, emprendimiento, negocios digitales, publicidad digital. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema buyer persona. Puede ser cualquier tema en realidad. Simplemente lo que hago es darle aquí a empezar, le doy clic y Keyword Sheeter, esta herramienta me empieza a arrojar una serie de palabras clave que me van a servir a mí para poder yo armar ese contenido, ¿no? Del que voy a hablar 20, 15 minutos, no sé de cuánto tiempo va tu podcast, ¿no? 1 hora, 45 minutos, etc. Como ves, Keyword Sheeter no para. ¿En qué momento yo tengo que ponerle stop? ¿En qué momento tengo que detener? Porque me sigue dando muchas ideas para poder armar un contenido, ¿no? Entonces, en el momento en que veas que Keyword Sheeter ya está desvariando, se está yendo por la tangente, en ese momento ya le damos stop. En el momento que tú creas conveniente en realidad. De momento yo le acabo de poner stop y aquí tengo una serie de sugerencias. Por ejemplo, este tema lo puedo abordar con ejemplos, ¿sí? En algún momento de ese tema, ¿no? El tema de hoy es buyer persona y estará estructurado o ese tema contendrá los siguientes subtemas. Pondré por ahí un ejemplo de buyer persona, explicaré qué es el buyer persona, por ejemplo.
valga la redundancia, para qué sirve un buyer persona. Seguramente ofreceré o mostraré o hablaré sobre la plantilla, qué elementos debe contener esa plantilla de un buyer persona y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta muy útil. Vamos con la segunda herramienta. Una segunda herramienta muy útil es Answer the Public. Disculpen el inglés masticado. Esta herramienta es poderosísima. Como puedes ver aquí, esta herramienta gratuita lamentablemente tiene, en su versión gratuita, tiene una búsqueda limitada por día. Por ejemplo, escribimos acá la palabra igual buyer persona, ¿no? Seleccionamos el país, el idioma y simplemente le damos a buscar. Keyword Sheeter, la ventaja es que aquí vas a poder tú descargar, ¿sí? En un documento CSV, por ejemplo, toda la data que te ofrece, ¿no? Acá puedes ver, por ejemplo, lo vamos a colocar aquí en Data y vemos, ¿no? ¿Qué es el buyer persona? ¿Qué es el buyer persona en marketing? Tenemos acá, por ejemplo, te muestra con adjetivos, preposiciones, cómo es que están buscando las personas este tema, ¿no? ¿Cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué es un buyer persona? Aquí también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, toda esta serie de datos que son importantísimos y te van a ayudar a armar tu plan de contenidos y además a poder no solamente armar el plan semanal, mensual o trimestral de contenidos de tu podcast, sino que también te ayudan a desarrollar el tema. Eso es algo muy importante porque yo puedo tener mi tema principal, que es buyer persona, pero qué puntos, qué subpuntos toco dentro de ese buyer persona y esto te ayuda. Toda esta data tú la puedes descargar, como te dije, en un documento CSV, ¿no? Simplemente aquí descargar y listo. Vamos con la tercera herramienta. Y la tercera herramienta es Keyword Tool IO. Esta herramienta en Keyword Tool IO también te ofrece, también te ofrece una serie de ideas, de palabras clave. Vamos a ver acá. Estas herramientas también se utilizan en el SEO, pero también son muy útiles para el tema del podcast, ¿no? Voy a colocar lo mismo, buyer person o buyer persona. Igual, eliges el país, el idioma y vas a ver la maravilla que es esta herramienta. Aquí está. Bueno, en su versión gratuita no te ofrece otros parámetros, ¿no? Como volumen de búsqueda, etcétera. Pero digamos que, bueno, esto es importante en el SEO, digamos que aquí tal vez no tanto. Entonces igual, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es el buyer persona? ¿Cómo hacer un buyer persona? Colocar ejemplos, ¿no? Entonces, cada uno es especialista en su tema. Yo sé que, como conozco temas de marketing digital, sé perfectamente cómo aplicar. Cuando voy a tratar este tema, voy a hablar sobre ejemplos y tipos de buyer persona, ¿no? Que sé que son 4, puedo hablar de 4, de 5, etcétera, ¿no? Etc, etc. Entonces, todo esto de acá, tú si quieres, simplemente lo puedes tomar de acá o de repente vuelcas esto y lo de Keyword Sheeter en un Excel y empiezas a armar tu, tu plan de contenidos, ¿no? De hecho, te voy a mostrar cómo lo hacemos en la agencia. Nosotros en la agencia tenemos aquí en este documento, como puedes ver allí, de todos los meses, ¿no? Ya hemos aperturado este año el podcast. Entonces tengo separados por semanas, por día. Nosotros publicamos los podcasts todos los miércoles, los temas que tratamos ese miércoles, el número de episodios, ¿no? El host, que mayormente soy yo, los co-hosts, que son los chicos de la agencia, a veces me acompañan los de branding, los de planning, los de diseño, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos 2 semana por semana. Este es del mes de agosto del año pasado. Aquí tuve una invitada, por ejemplo, para hablar de Instagram Marketing. Luego tuve también un invitado ese mismo mes para hablar de branding para emprendedores. Y como fieles bueno, no fieles, pero aquí no nos libramos de en casa de herrero cuchillo de palo porque hay que ser constantes. No sé qué habrá sucedido aquí en agosto que no publicamos, ¿no? Pero por lo menos esto nos sirve para hacer un análisis del año, que por cierto nos fue muy bien en el podcast el año pasado, según las estadísticas que nos dio Spotify, pero eso te sirve para poder analizar, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué es lo que pasó? Es que ese mes pues no fui constante, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha sido todo y si quieres que haga un tutorial de cómo utilizar GPT para
armar los contenidos o el plan de contenidos para tu podcast, házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.